algunos casos significativos, como decía, China 10%, Sudáfrica 10% del PIB, Rusia solamente en un año, Yeltsin, la verdad es que Yeltsin puso fin o intentó poner fin a esta hemorragia, ¿no? Las cosas cambiaron mucho en Rusia después de Yeltsin porque fue precisamente eso, fue lo que hizo Yeltsin, fue simplemente tapar ese tapón por el que estaban huyendo capitales masivamente de Rusia, capitales, por cierto, y eso es muy importante retenerlo aquí, que se colocan en las plazas financieras del norte, sobre todo Londres, Nueva York, pero también Madrid, y que compran productos financieros especulativos, una buena parte de los cuales se han venido abajo ahora. Es decir, en la quiebra de Lehman Brothers y todas estas empresas y todos estos bancos de inversión, se ha llevado por delante una gran cantidad de riqueza cuyos propietarios legítimos son realmente las poblaciones de los países del sur de los que han sido transferidos algunos meses antes o años antes, ¿no? La segunda forma de colocación de estos activos son los bienes inmuebles. Estas inversiones fueron las que dispararon el aumento de los precios de los bienes inmuebles en Europa y supongo que en Estados Unidos también en los años 90, y por tanto pues también son responsables de esa burbuja especulativa que parece que ahora está teniendo fin. Bueno, me parece que voy un poco mal de hora ya, ¿no? Vamos a ir terminando. La corrupción, un par de notas sobre la corrupción. La pequeña corrupción diaria genera mucho dinero, obviamente, pero es una economía política, tiene una economía política muy distinta. Es la pequeña corrupción del funcionario mal pagado o del funcionario que no cree en lo que trabaja. El desplome del sector público en algunos países como México en los años 90 ha generado una proliferación extraordinaria de la pequeña corrupción que ha llevado pues a un incremento también del llamado crimen organizado, que no es más que una asociación entre personas no organizadas con gente que está muy bien organizada, que son los propios funcionarios y policías, ¿no? Ese es el verdadero crimen organizado. Luego, la gran corrupción se produce en el norte, sin embargo, con algunas excepciones, el norte, y se produce alrededor de sectores oligopolizados como el armamento, por ejemplo, también las energéticas, es decir, empresas que pagan mucho dinero a los gobiernos para recibir contratos. Hay una gran cantidad de corrupción y la segunda fuente de corrupción en el norte son los bienes inmuebles, que nos afecta mucho en España. Todo el sistema de partidos en España se puede decir que está en una crisis tremenda porque también los partidos se están financiando con actividades corruptas basadas simplemente en la diferencia entre precio de compra o valor de un bien inmueble antes de ser recalificado por un ayuntamiento y el valor que adquiere el bien inmueble después de ser recalificado por el ayuntamiento. Es un acto político que incrementa por 5, por 10, por 15 el valor de un solar, ¿no? Y eso permite, obviamente, generar muchas plusvalías, entre otras cosas, para pagar a los políticos que tienen que hacer esa recalificación y también para financiar partidos políticos y para fortunas personales también, ¿no? Y ya termino. El tema, el tema del narcotráfico es un tema sensible porque ya dije antes que el Fondo Monetario Internacional y organismos afines lo han sobrevalorado de forma intencionada. Es absolutamente espectacular, ¿no? Los estudios que publica el Fondo Monetario y que aparecen en algunos libros progresistas también es que, como decía antes, se corresponde al tráfico. El tráfico de drogas se corresponde al tráfico de acero, al comercio de acero, de automóviles, etcétera, más de 500.000 millones de dólares. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ¿cómo se inflan estas cifras? En primer lugar, hay muchas formas de calcular el dinero de la droga. Siempre estos estudios calculan los precios hacia arriba, ¿no? Hay, en fin, una serie de trucos. Por ejemplo, se puede calcular el precio del gramo a partir de un lugar en el que el gramo es barato, o se puede calcular el precio del gramo a partir de un lugar en el que el precio es muy caro, ¿no? Karachi, Ámsterdam, Madrid tiene precios de drogas bajos y, sin embargo, Londres y Nueva York tienen precios del gramo muy bajos. Entonces se utiliza el precio del gramo en las plazas más caras para sacar cantidades astronómicas, etcétera, etcétera. En consecuencia, realmente el dinero real que mueve el narcotráfico, dependiendo de los informes, hay varios informes solventes, gente buena que ha trabajado durante muchos años en estos temas, es una horquilla de entre 20 y 25.000 millones de dólares anuales. Esto es una cifra importante que se corresponde aproximadamente al comercio, digamos, del café, del té
o de las especias en el mundo, pero no tiene nada que ver con el comercio del, digamos, con el comercio o sea, con el comercio de automóviles, ¿no? Un par de recomendaciones, si me permitís, un poco rápido, y disculpen las traductoras. Digamos que el sur tiene que empezar a crear capacidades intelectuales y científicas para hacer su propio diagnóstico del dinero ilegal en el mundo, de su trayectoria, de sus dimensiones, etcétera, ¿no? De la misma forma como tiene que trabajar sobre modelos económicos alternativos, también tiene que trabajar sobre modelos alternativos para el estudio del crimen organizado y las finanzas ilegales en el mundo. En segundo lugar, tiene que desarrollar sistemas penales autónomos que no vayan o que no funcionen a través del colonialismo jurídico del norte. Esto tiene graves consecuencias para su propia vulnerabilidad económica y diplomática también frente al norte. En tercer lugar, creo que el sur tiene que empezar a pensar en generar contrapoderes blandos. Es la hegemonía gramsciana a nivel internacional, ¿no? Pero traducida a iniciativas conjuntas, coordinadas, para ganar influencia en Naciones Unidas. En buena medida en muchos temas pues se hace ya, ¿no? Pero también en este tema tendrían los países del sur que ponerse de acuerdo para desarrollar una jurisprudencia propia, autónoma, y ponerla encima de la mesa de negociaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas. Por supuesto, una serie de medidas para centrar el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es un tema que hoy en día está planteado como un problema que tiene que pagar el sur solamente, es decir, los países productores, mientras que el problema del narcotráfico obviamente es un problema también de demanda, un problema del norte. Y luego, una cosa que me parece muy importante, el sur tiene que estudiar con lupa las contabilidades de las multinacionales, de sus filiales, y investigar seriamente todos estos mecanismos de evasión fiscal y de huida de capitales que de forma prácticamente desconocida para muchísimos que no han trabajado en multinacionales, pues es imposible de detectar, ¿no? Una persona que haya tenido responsabilidad en una multinacional hoy, cualquiera os lo reconoce, ¿no? Y de hecho esto se empezó a destapar cuando altos directivos de multinacionales norteamericanas empezaron a cantar, empezaron a reconocer, ¿no?, que el mercado no funcionaba. Es decir, que lo primero eran los beneficios y luego se adaptaban los precios de importación y exportación y las cantidades a exportar y a importar para cuadrar los balances, ¿no? Entonces yo creo que es una línea de análisis muy importante y muy prometedora. Gracias. Gobierno Bolivariano.